Hola, mi nombre es Nicole Álvarez y hoy junto con mis compañeros Luis Daniel Guzmán, Alma Justo, Frank Díaz y Álvaro González estaremos explicando lo que es el sistema jurídico de Países Bajos. Países Bajos está compuesto por 12 provincias. El nombre oficial de este país es realmente Reino de los Países Bajos. No obstante, muchas veces la gente se confunde por Holanda. Países Bajos es el país constituyente más grande de los cuatro que, junto con las islas del Caribe, de Aruba, Curazao y San Martín, forman el Reino de los Países Bajos. Este país tiene una democracia parlamentaria. Esto significa que sus ciudadanos pueden elegir a sus representantes en el Parlamento. Los Países Bajos también tienen una monarquía constitucional. Esto quiere decir que la posición del rey está regulada por la Constitución y por el sistema constitucionario. El monarca en el sistema de gobierno holandés es, además, el jefe de Estado, aunque sus poderes son limitados y compartidos con el Parlamento, que es el principal poder político del país. El Parlamento controla el gabinete. No obstante, todos los holandeses con derecho de voto pueden votar en las elecciones al Parlamento desde que tienen 18 años de edad. Votar en este país, al igual que en muchos otros países, es un derecho, por lo cual no es obligatorio. Las personas mayores de 18 años también pueden presentarse candidatos en las elecciones incluso. El rey y los ministros forman conjuntamente el gobierno. El primer ministro dirige las reuniones del Consejo de Ministros y el rey gobierna el país y ejecuta las políticas. Holanda, cuyo sistema político actual es una monarquía constitucional, tiene reyes desde el año 1815, cuando el Reino de los Países Bajos fue creado oficialmente por las grandes potencias europeas reunidas en el Congreso de Viena. El gobierno es el poder ejecutivo holandés y está constituido por el rey o la reina y los 16 ministros y los secretarios de Estado. Hola, yo soy Frank Díaz, matrícula 200219, y yo voy a hablar de la monarquía constitucional. Holanda ha tenido una monarquía desde el año 1815, cuando el Reino de los Países Bajos fue creado oficialmente por las grandes potencias europeas reunidas en el Congreso de Viena. Él, o la monarca, es el jefe oficial del Estado y el poder del monarca está regulado por la Constitución. Fue en 1798, durante la ocupación del país por Napoleón, que se promulgó una constitución en base al modelo francés. Pero la primera constitución realmente holandesa está en la data desde 1814. La misma ha sido reformada múltiples veces desde entonces. Una importante enmienda constitucional fue aprobada en 1848 que señaló el comienzo de la democracia parlamentaria en los Países Bajos. Desde entonces, el monarca ha tenido que tomar en cuenta a las mayorías parlamentarias. Para 1870, algunos conflictos políticos entre el Parlamento y el monarca habían dejado en claro que el Parlamento era el poder político mayor y el monarca está subordinado a la voluntad parlamentaria. Distribución territorial del poder en cuanto al sistema de autonomía. Holanda prevé un tipo de autonomía administrativa completa y no puede individualizar la tradición constitucional común en el sentido de reconocer la forma de autonomía de identidad regional. Bajo esta premisa, la Constitución define 3 niveles de gobierno territorial, que son estados, provincias y ayuntamientos. El Estado tiene la función de ocuparse de los intereses nacionales, mientras que las provincias y los ayuntamientos son 2 formas de autonomía local. Continuando con la secuencia y tratando de analizar con más detalle, cabe señalar que Holanda está dividida en 12 provincias competentes en términos de gestión ambiental, territorio, planificación rural y urbana, recursos energéticos, asistencia social, deportes y cultura. Además, hay 478 municipios directamente dependientes del gobierno central, responsables de la gestión de los recursos hídricos, el transporte, la construcción civil, la educación pública, la salud y el bienestar municipal. Los recursos financieros de las ciudades y provincias consisten en ingresos y financiamientos específicos del país y sus destinos están relacionados. Sin violar las leyes estatales vigentes, las provincias y municipios pueden dictar leyes y reglamentos en los asuntos de su jurisdicción, en el caso de los municipios, con las ordenanzas de la provincia a la que pertenecen. Mi nombre es Álvaro González y les estaré hablando sobre la organización judicial en Holanda. El Estado de Derecho en Holanda, como se ha anticipado, se distingue por la separación de poderes. La
La independencia del Poder Judicial está, por lo tanto, garantizada en el quinto capítulo del artículo 112 de la Constitución de Holanda, y la administración de la justicia en Holanda se otorga para las causas civiles y penales. Se divide en 3 instancias judiciales, como lo son los tribunales de circunscripción, los tribunales de apelación y el tribunal de casación. El sistema jurisdiccional de Holanda se articula en 3 fases. Las causas son tratadas antes de los tribunales y solo en un segundo momento las partes en causa pueden decidir recurrir en apelación. Es posible recurrir ante el órgano supremo o el tribunal de casación. Este último es, como indicando anteriormente, el órgano judicial supremo para la aplicación tanto del derecho penal como el derecho civil. La Hoge Raad, que allá se le llama al tribunal de casación, compuesta por un presidente, 6 vicepresidentes y 25 consejeros, pueden anular las sentencias pronunciadas por los jueces de grado inferiores tras haber tratado que la ley ha sido aplicada correctamente y sin entrar al fondo de la cuestión. Gracias. Mi nombre es Luis Núñez, matrícula 200309, y yo les voy a estar hablando sobre jurisdicción constitucional. En Holanda no existe ninguna forma de control jurisdiccional de constitucionalidad de las leyes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 120 de la Constitución, reformada en el 1983, el cual establece que el juez no puede juzgar la constitucionalidad de las leyes y de los tratados. En la práctica, todas las leyes y los decretos gubernativos se examinan por el Ministerio de Justicia, que se encarga de controlar la legitimidad o la conformidad a la ley superior, así como la coherencia a las otras normas de ordenamiento. Los mismos controles son llevados a cabo, además, por el Consejo de Estado, del que nos ocuparemos a continuación, a través de los dictámenes formulados por el mismo sobre las propuestas de ley, sobre los decretos gubernativos, también los reglamentos y las otras decisiones de los entes públicos considerados del nivel inferior pueden ser anulados por razones de incompatibilidad con la ley o de interés general por los órganos superiores, tales como la corona. Por lo tanto, se puede concluir con que en el análisis comparativo entre las jurisdicciones nacionales europeas, la ausencia de un órgano de control constitucional constituye, sin duda, una singularidad. Tan singularidad, sin embargo, por sí un lado ha limitado, sino incluso negado, la posibilidad de juzgar la constitucionalidad de las leyes y de los tratados. Por el otro, ha evolucionado junto con el desarrollo de los derechos previstos en las cartas internacionales a través de los artículos 93 y 94 de la Constitución mencionados anteriormente. Parte de la doctrina ha confirmado efectivamente que el control jurisdiccional limitado sobre la constitucionalidad de las leyes se ha desarrollado en la relación con el respeto del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, con el arreglo de los artículos 93 y 94 de la Constitución que reconocen el carácter vinculante de las obligaciones internacionales.